Venimos a hacerles una propuesta que no podrán rechazar. Hablar impropio, indecorosamente de lo inaudito y lo común de eso que llamamos cultura. Una resistencia necesaria. Esa es la propuesta indecente. ¿Qué tal, mundo del internet? Estamos aquí en la segunda entrega de la propuesta indecente. Nos acompañan Wendy Osorio, Sandra Gael, Elena Hernández y Omar Espinosa. Y aquí vamos a comentar un poco qué nos espera este 2021, a qué suena el futuro. Vamos a ver y a platicar un poco sobre el sector cultura y este panorama en general, de algunos ejemplos que podríamos comentar desde nuestro propio quehacer individual. ¿A ustedes qué les parece? Elena, ¿qué opinas sobre este panorama de este nuevo año y todas las cosas que conlleva? Hola, ¿qué espero o qué panorama? Creo que el panorama no ha cambiado mucho en comparación con el 2020. Creo que en esta ocasión sí tenemos mayor certeza de que posiblemente en los teatros no abrirán, los museos tampoco. A modo de pregunta, ¿qué pasará se ha tenido al tener cerrados los recintos? ¿Quiénes sí resistirán y quiénes no? Entonces esa es una pregunta que creo que nos esperan meses de trabajo más arduo para sacar adelante los proyectos. Y esta exploración de la que he venido hablando, ¿no? De explorar lo que tenemos a la mano, que es el espacio virtual, cómo va a seguir siendo nuestro instrumento de trabajo más fuerte. Entonces creo que viene un año de aprendizaje de nuevas formas de crear. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es un panorama de retos para quienes trabajamos en este sector, porque efectivamente no, los estragos del 2020 siguen aquí. Ya vamos a concluir el primer mes del año y por todo lo que se ve en este mes, no va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, lo que sí también yo estoy viendo en el panorama mundial, siguen como informando sobre cancelaciones o aplazamientos, ¿no? Y esto sí tiene un lado en el que tenemos que esforzarnos mucho por cómo vamos a seguir llegando a los públicos, pero también nos está indicando que nosotros seguimos ahí como productores, ¿no? O sea, como generadores de contenidos. Y eso es bueno porque nos está hablando de esto que insistimos mucho aquí, que es resistir, ¿no? Entonces, eso yo lo veo muy positivo y lo vamos a tener que ver de esa manera en todo este año, por lo menos. Bueno, quisiera comentarles también de la reunión que hubo con creadores de Latinoamérica, donde se hablaba de que las salas de teatro de Estados Unidos podrían reabrir sus puertas hasta el otoño del 2021. Eso creo que nos da una claridad de lo que está pasando, de la situación de si no hay una vacuna no podemos seguir, y creo que en el fondo es una buena estrategia, ¿no? Poner la salud de los trabajadores del arte antes de intentar volver a exponerlos. Y que todos estamos expuestos, pero abrir representa un riesgo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para salir de esta crisis? Creo que sería interesante cuestionarnos, ¿no? Como si estamos siendo generadores de contenido a través de plataformas, pero también cómo hacemos parte al público. ¿Se está aislando el público o si tenemos público en nuestras plataformas? Esas serían como mis preguntas. Sí, porque además este panorama de 2021 en realidad lleva arrastrando pues lo que ha sucedido en el 2020, particularmente esta pandemia y la crisis económica que ha generado a partir de pues el confinamiento y evidentemente la bajada de consumo cultural en físico o en directo, como podrían ser cines, teatros, zonas arqueológicas y demás. Sandra, ¿tú cómo ves a este 2021? ¿A qué te suena el futuro? Yo coincido con Wendy, con Elena. Bueno, por ejemplo, en el caso específico de Sonamaco, que ya saben, es la feria más importante de arte en México.
pues tiene contemplado aplazar la celebración de este tipo de eventos, obviamente para cuidar la seguridad, la integridad de sus espectadores y de los participantes. Y bueno, están pensando en hacerla en fechas posteriores. Vamos a recordar que Sonamaco se celebra en febrero y en septiembre. Yo quiero pensar que quizás en septiembre ya estemos en un escenario totalmente distinto. Sin embargo, sí hay, digamos que bastantes huellas de lo que se vivió en la pandemia, porque están pensando en que la feria se celebre en un sistema híbrido, es decir, con participaciones virtuales, vía streaming y también físicas. La verdad es que para nosotros el sector del arte, de los museos, de las galerías, creo que fue un golpe súper fuerte lo que se vivió, porque recientemente estaba hablando con una amiga acerca del tema. Ella no es precisamente curadora ni nada de esto, pero le gusta el arte, le gusta ir a las exposiciones y me decía, oye, pues ¿qué onda, no? O sea, ¿qué va a pasar? Un poco la pregunta que nos estamos haciendo ahorita. Y yo le comentaba que esto de las experiencias, ¿no? O sea, cuando tú vas a un museo, vas por la experiencia de entrar a un recinto del arte y el tema de la curaduría y el tema de la museografía y todo esto te aporta una experiencia, ¿sí me explico? Lo mismo pasa con las ferias del arte, con las galerías de arte. El hecho de que tú estés quizás con la posibilidad de hablar con el artista, de estar presente en una conferencia, de poder hacer preguntas, la verdad es que no se siente igual, no es la misma experiencia, porque no es lo mismo verlo a través de una pantalla. O sea, nunca se va a comparar tener la vibración, ¿no? Así lo experimento, ¿no? Como la vibra de una pieza enfrente tuyo que es contundente. Hay unas piezas de arte que son contundentes, que por cierto son mis favoritas, estas piezas que nadie te tiene que decir que es arte. O sea, tú lo ves, lo identificas y dices, sí, nadie me tiene que convencer. Esto es arte, yo lo sé, lo siento, lo estoy experimentando. El arte es algo sensorial, porque lo percibimos con nuestros sentidos, es algo que ya habíamos comentado, ¿no? Es sensorial y es también intelectual. Entonces, creo que se va a poner muy interesante porque nos tenemos que poner muy creativos, nos vamos a tener que adaptar y todas las personas que estábamos muy inmersas en el mundo del arte y que ya estábamos súper adaptados, acostumbrados y disfrutando del ambiente, no solamente de la exposición, no solamente de todos los detalles que cuida un galerista, un curador de arte, un museógrafo, todas las personas que están involucradas para que esto se pueda hacer, porque realmente es el trabajo colaborativo de muchas personas. Esto es algo que hay que decir, ¿no? No es simplemente elegir una pieza y que se ponga la pieza. Hay muchísimos elementos, la iluminación, el tema de la comunicación, los medios, redes sociales, muchas cosas involucradas. A mí me llama la atención este punto que dices de que la cultura es, bueno, la producción cultural es colectiva. Entonces, uno de los retos que vamos a tomar para el 2021 y las secuelas del COVID es que no nos podemos reunir. Claro, pero sí. Ahí también esta búsqueda, bueno, ahí sí hay que aclarar, para quienes tienen los medios, para quienes tenemos los medios, sí estamos en búsqueda de más o menos constante.
de acceder a estos bienes y servicios culturales. Yo creo que precisamente por eso, hablando del lado emocional como seres humanos que tenemos, yo creo que estamos buscando cierto vínculo, ¿no? O sea, no sé si llamarle vínculo porque todo es virtual, pero al menos estar en comunicación con esas creaciones humanas, ¿no? Que hace otra persona, que tiene cierta similitud conmigo. Entonces yo creo que es esa búsqueda de conexión y tener como ese contacto. Yo creo que es algo también muy delicado que hemos visto, ¿no? Es una crisis también emocional, pero yo creo que también esto es bueno dentro de lo que cabe porque nos está mostrando que precisamente la producción cultural es un buen catalizador para poder sobrellevar, ¿no? Momentos que pueden ser emocionalmente fuertes e impactantes como esto. Por supuesto, es algo que ya habíamos platicado, ¿no? Es un bien, es una necesidad de la sociedad. Y como les decía, o sea, el ir a una exposición de arte es una celebración. El ir a una inauguración en un museo es realmente un ambiente de celebración. O sea, estar con estas personas tan interesantes, compartir puntos de vista, estar deleitándose con las piezas de arte. O sea, bueno, desde mi punto de vista es que yo así lo experimento y de verdad tengo muchos deseos de que se pueda llegar al momento en el que tengamos la oportunidad de seguir celebrando el arte en vivo. Va a ser una catálisis el regreso a estas experiencias, porque a lo que estamos planteando sobre la mesa es que el futuro va a sonar a un cambio total de experiencias y se encamina hacia lo digital, pero pues muchas veces no, a mí al menos me causa cierto conflicto. Pues por ejemplo, una zona arqueológica la tienes que visitar y la conoces y ves el espacio. Y por ejemplo, hay otras cosas que a lo mejor pueden ser sustituibles, como podría ser el cine o la televisión, que ha sido un escaparate bastante importante en esta crisis sanitaria, pero por ejemplo, la cuestión del teatro, que tiene que ser directamente, ¿no? O sea, Elena, cuéntanos respecto a este cambio de experiencia. Sí, bueno, es interesante. Voy a retomar un poco lo que mencionaba Sandra del convivio, como lo llama el Batino, el convivio de estar en un espacio siendo parte de un evento. En este caso, lo mencionaba Sandra, los museos, lo mencionaré yo en el arte. Pero también viene esta parte de que también Dubati lo denomina así, el tecnovivio. Esta búsqueda por estos nuevos espacios. Hay quienes se quedan con el no es teatro, Zoom no es teatro, pero es lo que hay. Yo creo que sí, si se puede explorar y puede causar una experiencia distinta, sí es teatro. O sea, estas búsquedas, ¿por qué? Creo que he sido como muy insistente. ¿Por qué seguir con esta necesidad de necesito el espacio público para poder generar? En teatro viene, y creo yo, por lo que veo y leo, que hay muchas compañías que se quedaron paradas y que no quisieron explorar como este camino y dijeron, no es teatro, voy a seguir esperando a que yo pueda habitar el espacio y me quedo acá. Pero hay muchas personas que lo hicieron y que las funciones como tal en teatro Zoom fueron una alternativa y quedaron bien. Hay una propuesta que regresa ahora a la capilla, que se llama Los Tristes, de Ximena M. Vázquez, que yo la tuve oportunidad de verla presencialmente, y cuando ella la muda a esta plataforma, funciona de igual manera que, o sea, presencial, o sea, no, sí te hace sentir acompañada, te hace vivir esa experiencia, te hace sentir lo que sucedía. Digo, es un factor que no podemos modificar, que sigue siendo, para al menos
a mí importante lo presencial, pero funciona. Y creo que puede suceder con otra. Ella tiene como, la menciono ella porque ella tiene otra propuesta que escribe también para Zoom y también funciona. Pero he visto algunas otras propuestas que quisieron hacerlo y no funcionan. Entonces creo que se sigue la búsqueda y entonces podemos generar algunas otras narrativas estéticas especialmente para este formato. Para el teatro sí, creo que viene una crisis importante, pero también se habla de que el teatro siempre ha estado en crisis, pero también hay esta reinvención del espacio y hay quienes lo están tomando de una manera muy interesante. Definitivamente una crisis es una puerta a la oportunidad. Y por ejemplo, algo que yo rescato mucho es los recorridos virtuales de los museos, ¿no? Cada vez son como más comunes y tienes la oportunidad. Yo disfruto mucho de las cápsulas que realiza, por ejemplo, el Museo Soumaya, porque a lo mejor cuando yo he tenido oportunidad de ir a visitar el museo, no me he encontrado con un guía que me dé más información sobre el cuadro, y los análisis que ellos hacen sobre sus piezas son muy enriquecedores y los ponen en sus diferentes plataformas. Mucha gente se está beneficiando de esta nueva forma de comunicar, de transmitir, de narrar el arte, porque creo que es una narrativa distinta. Y algunos otros museos que, por ejemplo, el Museo del Prado, Reina Sofía, que, por ejemplo, nosotros que estamos en México, quizás no tenemos como que el acceso de ir al Museo del Prado o este tipo de museos. Sin embargo, como la pandemia es mundial y todos estamos pasando por esta situación, ellos han tenido que despertar a una realidad distinta, como decía Elena, a una reinvención. Y creo que también tiene sus puntos positivos y lo mejor de todo será que al final de esto pues nos quedemos con lo mejor de esta experiencia y de lo que ya teníamos. Obviamente creo que es algo que va a sumar, que va a enriquecer nuestras experiencias. Sin embargo, por ejemplo, algo que yo disfruto mucho también son las salas de concierto. He ido muchas veces a la sala Nezahualcóyotl y que esté una orquesta ahí tocando y ahí la música hace vibrar el recinto y eso hace vibrar cada fibra de tu cuerpo. O sea, eso realmente no lo comparas con un disco, por excelente calidad que tenga. Esta crisis del COVID definitivamente nos agarró pues desprevenidos. El 2020 se ha pasado bastante mal, tanto en términos social como en el sector cultura, pero quizá estamos ahorita platicando respecto a un panorama que no es necesariamente eliminar todas las experiencias, sino se abre un panel totalmente nuevo que quizá nunca imaginábamos, porque efectivamente estamos accediendo a ciertos servicios y productos que quizá nunca hubiéramos imaginado y que no pudiéramos ver si no fuera por esto, porque hay recursos digitales que estaban ya sea en formato de pago o que no existía. Entonces vamos a seguir experimentando, o sea, en el sentido de esta improvisación que se ha dado en cultura y en cada una de nuestras carreras particulares. Ahora me gustaría preguntarles cómo ven el panorama que viene para cada una de nuestras prácticas profesionales. ¿Cómo vemos la arqueología, por ejemplo, Wendy? Pues retomando esta situación de crisis, efectivamente nos agarraron desprevenidos, pero porque yo insisto, el sector cultural en México, sobre todo la parte que depende de el sector federal, del gobierno, el sector público, siempre ha estado muy vulnerable. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una crisis?
pues se enfatiza mucho y se ve más perjudicada. Lo digo sobre todo por la cuestión de los presupuestos. Vimos en septiembre que hubo del año pasado, hubo una propuesta y aparentemente nada cambió, o sea, no hubo un aumento en cuanto a los recursos destinados, ¿no?, del presupuesto federal. En noviembre creo que se le hizo como una sugerencia de que le aumentara un poco más sobre todo al INA y al INVAL, porque aunque hubo aparentemente un incremento del 3% del presupuesto de este año 2021 a comparación del pasado, realmente el 25% se estaba yendo a un solo proyecto, en este caso el de Chapultepec. Entonces, esto estaba generando o dando la impresión de que el resto de las demás instituciones iban a quedarse con un presupuesto reducido. Y efectivamente así pasó. Y particularmente yo trabajo para el INA y sí en este primer año empezaron pues los efectos de esta designación de presupuestos, o más bien reducción, ¿no? Entonces, en la parte operativa es donde se empezaron a ver como los estragos con el recorte del personal. Entonces, yo creo que ahí hay indicadores de que realmente la perspectiva que se tiene sobre el sector cultural no es como que la que no se percibe como algo que tenga una utilidad social en tiempos de crisis como esta. Sin embargo, yo retomo mucho lo que dijo Sandra. Es una oportunidad para quienes estamos trabajando, para quienes generamos contenidos, en este caso de investigación, y que también es necesario hacer llegar al público, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que ya lo comentábamos en un programa anterior ya estaban aquí, y estamos nosotros adaptando nuestra producción, nuestra generación de contenidos para hacerlo llegar también a diferentes públicos, porque finalmente trabajamos también para ellos. Entonces, yo creo que esto nos está obligando de cierto modo también a buscar, a tocar, no nuevas puertas, sino aprovechar estos espacios que ahí estaban y que creo que antes de esto no los estábamos volteando a ver. Y yo creo que eso es una muy buena oportunidad, porque yo estoy también de acuerdo con la idea de que no debemos depender, en este caso, nada más de un presupuesto federal, ¿no? Yo creo que nosotros mismos deberíamos generar nuestros propios espacios y empezar a hablar de esto que Elena ha mencionado en otras ocasiones, de una verdadera industria cultural en México. Podemos tener dos panoramas hablando respecto a la gestión propia de la cultura y al consumo cultural. Arqueológicamente hablando, a mí me sorprende justamente este cambio de formatos, porque ahora tú puedes acceder a fotografías de alta definición o a modelos 3D que me resultan impresionantes. O sea, tú puedes ver justamente los objetos arqueológicos y una serie de información que se complementa, y está bastante bien, y son cosas que tuvieron que nacer a partir de aquí. Entonces yo veo el 2021 con esta experimentación, al menos en esta parte de arqueología, y seguirá con ese camino, y quizás se quede. Digo, no sabemos qué va a pasar a continuación, ya tenemos las vacunas y demás, pero debemos seguir teniendo nuestras normas y cuidándonos unos a otros. Este espíritu de colectividad y comunidad tiene que hacerse mucho más presente. Y ahora vamos a pasar a Sandra. ¿Tú cómo ves este panorama desde tu trinchera? Yo le encuentro varios pros y, por supuesto, algunos contras. Me gustaría empezar por los contras, y es que muchos museos van a tener que cerrar sus puertas definitivamente, y eso es una tristeza, es una pena que me embarga profundamente, y a muchas personas debería de pasarles lo mismo, o quizás no, pero sí es una realmente pena. Es lamentable que esto tenga que pasar. Pues bueno, como habíamos platicado en un programa anterior, muchos puestos de trabajo se perdieron
y no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, aunque eso desde mi punto de vista es un poco intermedio, porque si lo ponemos así como que a Walt Disney lo despidieron porque no era lo suficientemente creativo, a lo mejor tenemos ahí como un semillero de gente del sector cultura, de mucha capacidad, que a lo mejor pueda pues replantearse, ojalá que no cambien de carrera, porque sí muchos están pensando en cambiar de carrera, y que eso como que dé un fruto distinto, ¿no? Muero de ganas por saber qué es lo que podría pasar con toda esta gente. Y los artistas, yo creo que en este momento deben de estar generando mucha producción, debe de haber mucha labor artística, porque pues estando en un encierro, pues la gente se pone un poco como para buscar qué hacer, ¿no? Entonces yo estoy segura de que voy a tener mucho material como para poder trabajar. Obviamente yo trabajo con la producción artística y y bueno, sí, yo creo que desde, como dices tú, desde mi trinchera, pues van a haber varios pros y algunos contras. Pues sí, efectivamente, vamos a ver que no todo va a ser ni tan feo ni tan bello como lo podríamos imaginar. Elena, ¿cómo ves tu propio quehacer y tu propio nicho de acción en este 2021? Desde mi punto de vista, el 2021 no será distinto al año anterior. El panorama sigue siendo incierto y los retos son monumentales. De entrada, nuestra primera necesidad es sobrevivir. Y antes de pensar en reabrir los espacios culturales, es necesario reevaluar la situación del sistema cultural que nos permita crear planes a largo plazo. Tenemos mucho más que hablar respecto al 2021. No sabemos qué nos va a traer y podemos nada más pensar un poco a qué nos va a sonar. Cada uno de nosotros hemos comentado cómo vemos el 2021 desde la curaduría de arte contemporáneo, desde la arqueología y el teatro, y en general del sector cultural. Pero, ¿y ustedes qué opinan? Nos gustaría escucharlos a ustedes también como nuestro público. Los invitamos a dejarnos un mensaje, ya sea en nuestras redes sociales, y además si utilizan Anchor nos pueden dejar un mensaje de voz. Entonces estamos al pendiente y pues claro, Libreta Negra MX les tiene una propuesta indecente. Wendy Osorio, me encuentras en Facebook y Twitter como Libreta Negra MX. Soy Sandra Gael. Pueden encontrarme en Instagram como @sandra.gael.go y seguirme en Twitter como @SandraGaelGo. Yo soy Elena Hernández. Si te interesa conocer un poco más sobre mí, sígueme en mis redes sociales. @Elena con H _HNDZ. Omar Espinosa Severino, me encuentras en Twitter como @BWDarligUl.